Saliendo de la cárcel, por Angélica de Gualdrón, hoy en tus devocionales de BSI. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, lo cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación, y esto lo hacían por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no, vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, lo consolaron y se fueron. Lo que acabas de escuchar es una porción bíblica que está en Hechos capítulo 16, versículo del 16 al 40. Hoy en día hay muchas cárceles que poseen personas inocentes. Me dirás: ¿personas inocentes? Pues sí, la mayoría de ellos están allí por decir la verdad, así como Pablo y Silas. Muchos de ellos por ayudar al prójimo, aunque en América aún tenemos el privilegio de hablar del Evangelio. Existen países en Asia y África en los que esto sería un delito que costaría ir a prisión. Pero hay prisiones que van más allá de la física, como la del alguacil que temía lo que el hombre le fuera a hacer si los presos huían. Estas prisiones pueden encontrarse en nuestras vidas de manera oculta. Por ejemplo, pensar: se burlarán de mí, me despreciarán, me destituirán, me aborrecerán si hago lo contrario a lo que me piden. En el caso más extremo, me matarán. El poder de los himnos que cantaban aquellos hombres no solo abrió cadenas físicas, sino espirituales. Dios, por medio de Pablo y Silas, salvó y le dio un nuevo comienzo a la vida de aquel alguacil y la de su casa. Sin importar cuál sea la cárcel de tu vida, Dios siempre enviará a un hombre de Dios que entre en ella y te enseñe cómo salir de la misma. Tan solo detente y escucha cómo el alguacil lo hizo. Dios tiene la salida. Oremos. Amado Dios,
te pido que libres mi alma de toda atadura, de toda cárcel, y después, en la libertad de servirte, pueda yo ayudar a otros a vivir esta libertad en ti. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Hoy te invito a visitar la www.bciteam.org y allí podrás encontrar más de tus devocionales BCI. También puedes contactar al equipo de Beisbolistas de Cristo a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Beisbolistas de Cristo y Damas BCI.